Con el doctor Pablo Moctezuma Barragán, que nos presenta hoy su libro Lázaro Cárdenas, de lucha por la soberanía. Aquí tiene usted, mire, si usted se queda por allí en su lugar, hasta allá le van a distribuir nuestros compañeros y compañeras de manera total y absolutamente gratuita un ejemplar como este. Así que quédese con nosotros y tenemos la presencia del profesor normalista, también autor de una obra sobre el cardenismo, Enrique Ávila Carrillo. Así es, maestro normalista, luchador social, autor de libros de educación y dirigente magisterial. El excelentísimo señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, José Crespo. Y por supuesto, presentando su libro, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional en Azcapotzalco, Lázaro Cárdenas, en lucha por la soberanía. Y damas y caballeros, es así como damos inicio a la presentación del libro Lázaro Cárdenas, en lucha por la soberanía, en esta 9ª Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Bienvenidos y adelante. Bueno, antes de empezar quiero recordar que hoy se cumplen 80 años de la expropiación petrolera. Lázaro Cárdenas, siguiendo el ejemplo de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, recuperó de las manos extranjeras, de corporaciones odiosas que llevaban décadas explotando a nuestro pueblo, llevándose sus riquezas, maltratando a los obreros, lastimando a las comunidades. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Hubo un movimiento de huelga de los trabajadores petroleros que creó las condiciones para esta expropiación. Hoy por hoy, el ejemplo de Lázaro Cárdenas es muy importante porque tenemos que recuperar lo que nos han arrebatado. Bueno, vamos a presentar el libro Cárdenas en lucha por la soberanía. Este es un libro que tiene características muy importantes. Es de ágil lectura, que esto es muy importante en un libro que se piensa o se quiere que llegue a grandes públicos, a grandes lectores. También es un libro que tiene elementos didácticos, se puede aprender fácilmente de este libro. Incluso es un libro ameno. Por ejemplo, aquí se puede uno enterar del noviazgo, de cómo se empezó el noviazgo de don Lázaro y su señora mujer Amalia Solórzano, de cómo se conocieron, cómo fue la boda, cómo el padre de doña Amalia no quería al general, etcétera, cosas que le dan cierto sabor muy interesante al libro. Es un libro riquísimo en elementos de carácter político, de carácter social. Es un libro que requieren los jóvenes de esta ciudad y de este país conocer, porque requerimos conocer la historia de México, la historia contemporánea y, ¿por qué no?, la historia de hombres destacados, de hombres sobresalientes que han tenido presencia en la vida política de la nación. Como todos ustedes saben, y no me voy a meter en muchos de los datos, él era oriundo de Michoacán, del pueblo de Jiquilpan, es de un hogar humilde, no pobre, pero sí humilde, de su juventud, de su infancia, pues es una infancia llena de carencias, tiene que trabajar en el campo, en una imprenta, etcétera, y en 1913 decide irse a la bola. A la bola es como le decían los revolucionarios, irse a la bola, meterse al ejército. Por la ubicación geográfica que era Michoacán y por donde avanzaban los ejércitos en contra del golpe de Huerta,
lo que le tocó fue unirse a tropas carrancistas. Si él hubiera estado más abajo, lo más seguro es que le hubiera tocado unirse a tropas zapatistas o en el norte pues a tropas villistas. Pero ahí su primer contacto con los ejércitos revolucionarios de don Lázaro va a ser contacto con tropas que de una u otra manera se reclamaban partidarias de Venustiano Carranza. Y ahí va a hacer su carrera militar don Lázaro. Siempre se va a distinguir por el respeto al ser humano, el respeto al soldado, el respeto al subordinado. Nunca va a abusar de su rango ni de su... no va a asumir actitudes prepotentes. El asesinato de Carranza en el 19 lo lleva a él a una pequeña encrucijada, porque él era el encargado de haber llegado con sus tropas a interceptar el ferrocarril en el que iba Venustiano Carranza rumbo al puerto de Veracruz, recuerdan ustedes. Sin embargo, no llegó a tiempo y la masacre, el asesinato, lo llevó otro cuerpo de ejército, otro grupo militar, donde estuvo Rodolfo Herrero como el principal asesino de Carranza. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando toman las tropas comandadas por Lázaro Cárdenas la Ciudad de México en 1920, hace prisionero a Rodolfo Herrero y lo entrega a las autoridades militares por haber asesinado a Venustiano Carranza. Después regresó Rodolfo Herrero, como es en este país, le perdonaron los pecados, y cuando Lázaro Cárdenas es presidente de la República, una de las primeras medidas que toma es sacar a Rodolfo Herrero, del servicio militar. Este era don Lázaro Cárdenas, y ya no le permiten regresar a Rodolfo Herrero, ni le dan la jubilación del ejército. Todo eso lo he leído en este libro, que como ven lo traigo bastante señaladito, porque me interesó sobremanera leer algo que escribe Pablo sobre Cárdenas. Quiero decirles que yo presenté un libro de Pablo sobre Zapata hace ya unos años en la Normal Superior, y otro que fue su tesis doctoral aquí sobre la historia de Azcapotzalco, excelente libro. Ese lo presentamos en la casa del periodista ahí en Filomeno Mata. O sea que más o menos tengo ya cierto contacto con los libros que escribe Pablo, y pues me dio mucho gusto que me invitaran. Voy a ser más concreto para darle la palabra al señor embajador de Bolivia, que es el que sigue en el uso de la palabra, pero sí quiero ejemplificar varias cosas. Su amistad de Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles. Prácticamente se puede decir que Lázaro Cárdenas jovencito como estaba, conoce en 1916 a Plutarco Elías Calles y prácticamente se convierte en alguien afín o por lo menos caminaba junto con Plutarco Elías Calles. Cuando se da la guerra cristera, pues está con Plutarco. Cuando viene el asesinato de Obregón y que tienen que empezar a subir los presidentes peleles, que son, como ustedes saben, Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, que eran los que quedaban bajo el control de Plutarco Elías Calles, pues ahí está Lázaro Cárdenas haciendo política, pero sin chocar, sin romper abiertamente con Plutarco Elías Calles. Incluso Lázaro Cárdenas es secretario general o presidente, no me acuerdo, del PNR, ¿recuerdan ustedes? El Partido Nacional Revolucionario, que se funda en 1929. Lázaro Cárdenas es el segundo o tercer secretario general de ese partido. ¿Por qué digo esto? Porque, como ustedes saben, el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, era el que se sentía el dueño de la política y el dueño de todas las actitudes políticas, sociales, económicas de la nación. En ese sentido, cuando Lázaro Cárdenas es propuesto para ser presidente candidato a la presidencia de la República para el sexenio 1934-1940, recuerden ustedes que el primer presidente que gobernó 6 años fue Porfirio Díaz,
Él estuvo de 1904 a 1910, o sea, no fue el primer sexenio el de Lázaro Cárdenas, sino ya Porfirio Díaz había gobernado un sexenio. Entonces, en ese sentido, empieza Lázaro, en cuanto toma el poder, empieza a verse que era una persona independiente. Ya lo había demostrado, porque fue gobernador de Michoacán y demostró ahí, hizo leyes anticlericales, leyes a favor de los obreros, etc. Cuando estuvo en la Huasteca encargado de la zona militar, chocó con las compañías anglo-holandesas y ayudó a que se organizaran los obreros mexicanos en sindicatos. Con Jara, con el general Jara, fue su compañero de andanzas en la zona de la Huasteca. En ese sentido, una vez tomado el poder, Lázaro Cárdenas, compañeros, inicia, primero que nada, por chocar con Garrido Canábal. Garrido Canábal tenía una política jacobina, una política contra la Iglesia Católica, contra los dioses, los santos, las vírgenes, etcétera, y eso es un error. O sea, el enemigo no es la fe, no es eso, sino es lo que está, lo intrínseco dentro de esa jerarquía eclesiástica. Sin embargo, pues él chocaba mucho Garrido Canábal y lo sometió, lo cesó del puesto que tenía en Tabasco, etcétera. Pero fue más adelante, compañeros. Creó la CTM, impulsó la creación de la CTM. Aquí tiene que haber un acuerdo con Fidel Velázquez, con Lombardo Toledano, con los 5 famosos lobistos que eran Madariaga, Llurén, Amilpa, con los cuales va a controlar corporativamente al movimiento obrero. En ese momento no se sabía cuál iba a ser la consecuencia. En ese momento el movimiento obrero le dio el respaldo, pero abierto, amplio, a la nacionalización de la industria petrolera, que es lo que hoy se está conmemorando tristemente con la situación del país, ¿no? Pero también lleva a cabo la educación socialista, compañeros. Aplica la educación socialista, impulsa las normales rurales que ya venían de la época de Vasconcelos, 15 años antes. Ese es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas presenta una actitud internacionalista de gran valor, de gran valía. ¿Qué es lo que hace Lázaro Cárdenas? Apoya al pueblo de Abisinia contra la invasión de Mussolini. Apoya al pueblo de España contra la invasión o el apoyo abierto que le daba la Alemania nazi y la Italia fascista de Benito Mussolini. Ese era Lázaro Cárdenas. Él abrió las fronteras para que llegaran miles y miles de refugiados españoles, niños españoles. Los niños de Morelia llegaron aquí, crecieron y aquí dejaron su sapiencia, su sabiduría. Maestros universitarios de gran valor se tuvieron como producto del apoyo que les dio Lázaro Cárdenas. Y esto es fundamental. Es fundamental porque fue un presidente de la República con un verdadero criterio internacionalista. Apoyó, fíjense, estamos hablando del 36, 37, 38, estaba en su apogeo la política del Frente Popular impulsada por Stalin, o impulsada por la Tercera Internacional Comunista, etc. Y sin embargo, el presidente Cárdenas se opuso en cierto aspecto, dándole a esta fuerza que no era poca, política, dándole asilo al revolucionario ruso León Trotsky en 1937. Y aquí lo asesinaron posteriormente. Pero la actitud de Lázaro Cárdenas de incluso chocar con Lombardo Toledano y con los del Partido Comunista Mexicano, que no era poca cosa en ese momento, y le dio el apoyo a León Trotsky. Este es quizás algunos aspectos muy importantes que son tratados en el libro, algunos muy profundamente y algunos pues nada más de pasada, ¿no? Otro elemento que quiero rescatar, y que ese sí lo trata con profundidad aquí, que se ve que domina el tema, bueno, domina todos los temas, pero este más, es la relación de Lázaro Cárdenas con la derecha.
la relación de Lázaro Cárdenas con la Unión Nacional Sinarquista, la relación de Lázaro Cárdenas con el PAN, que se crea, precisamente el PAN se crea para luchar en contra de la nacionalización de la industria petrolera, entre otras cosas. Recuerden ustedes que el PAN se crea en el 38 para chocar, dirigido por Gómez Morín, ¿no? Entonces, en ese sentido, compañeros, el libro es excelente, es excelente. Después de que deja la presidencia de la República, lo trae muy bien explicado aquí cuáles fueron las presiones políticas para que, en lugar de dejarle el bastón, por decirlo de alguna manera, del mando a Mújica, se la dejó al presidente Caballero, a un presidente que lo primero que declaró al tomar la presidencia es que era profundamente creyente, que era católico, apostólico y romano, y que sus actos se dirigían a lo que le daba Dios nuestro Señor desde arriba, le decía lo que tenía que hacer. Y ahí cambió todo, compañeros. La educación socialista de Cárdenas con Ávila Camacho se va a llamar Escuela del Amor, de 180 grados. Las huelgas son reprimidas, los obreros son metidos a la cárcel, los dirigentes de los partidos de izquierda o dirigentes sociales son perseguidos. Empieza a cambiar el rumbo de lo que había dado. En este sexenio, me dicen por favor, ¿no? ¿Es Pablo? Cuando le corte ya me dice. El trato, por ejemplo, que le da Ávila Camacho a Rubén Jaramillo y a todos los trabajadores del ingenio de Zacatepec es de mandarlos al clandestinaje, de obligar a Jaramillo a levantarse en armas porque estaban golpeando a los trabajadores del ingenio de Zacatepec que había fundado Emiliano Zapata, y lo había fundado Lázaro Cárdenas. 38, y el primer secretario general de la cooperativa era Rubén Jaramillo. ¿Y por qué se tiene que levantar en armas Rubén Jaramillo? Porque el gobierno de Ávila Camacho lo empieza a perseguir y se tiene que levantar en armas, no se iba a quedar a que lo mataran. Y luego los demás gobiernos van a ser verdaderamente contrarios a lo que planteó en su sexenio Lázaro Cárdenas. Prácticamente, compañeros, prácticamente no podemos decir que no hubo un solo presidente después de Alemán, de Ruiz Cortines, de López Mateos, de Díaz Ordaz, los priistas, que no tuvieron la visita en varias ocasiones del expresidente Lázaro Cárdenas para pedirles, exigirles, comentarles que dejaran en libertad a tal o cual preso, que no reprimieran a tal o cual huelga, que no utilizaran el ejército para reprimir los movimientos obreros, los movimientos sindicales. Ese fue Lázaro Cárdenas. Las últimas intervenciones que tuvo antes de morir era prácticamente para pedir la libertad de los compañeros presos políticos que se encontraban en la prisión de Lecumberri. Ahí estuvo 2 veces Lázaro Cárdenas, una a principios del 69 y otra a finales del 69. Él fue a visitar a los presos de las crujías, porque estaban en 3 crujías: la crujía C, donde estaban la mayoría de los estudiantes; la crujía M, donde estaba Eberto Castillo, donde estaba el Gortari, todos ellos; y la N, donde estaba Gili y los presos más antiguos, Rolf Meiner, etc. Y don Lázaro fue a visitar las 3 crujías en 2 ocasiones. Esto nos da una idea. Aquí vi que estaban 2 compañeros del 68, pues que la represión era la represión, compañeros. No cualquiera se aventaba a ir a ver a la cárcel a tal o cual gente, porque sabían que quizás a la salida de la cárcel iban a ser detenidos o por lo menos investigados. Y Lázaro Cárdenas lo cumplió. Concluyo, compañeros, planteando que este libro que hoy estamos presentando es un libro que se debe conocer, se debe leer, se debe subrayar, compañeros, penetrar del olor de los libros. Los libros es quizás el invento más grande de la humanidad, y entonces nosotros tenemos que leerlo.
Me dio mucho gusto cuando leí el libro, porque yo escribí un librito que me dijeron hace rato, hace casi 40 años. Ya ni se acuerdan de ese libro, y se llamaba El Cardenismo. Y me dio mucho gusto cuando estaba yo leyendo el libro de Pablo para venirlo a presentar, que menciona el libro en 5 ocasiones. Aquí lo traigo bien señalado. Me dio mucho gusto, porque yo creí que ese libro pues ya se había perdido en la bruma del conocimiento, ¿no? Pues, compañeros, termino haciendo la invitación más cordial a que lean el libro de Pablo Moctezuma Barragán. Mi compañero, trabajé junto con él aquí en la Normal Superior de México. Ahí fuimos compañeros varios años de trabajo. Pues muchas gracias y muy amables. Gracias primero al delegado por haberme invitado a esta mesa y acompañar también al profesor Ávila en la presentación de este libro. Ya se me ha presentado y quiero solamente hacer una pequeña aclaración. Evidentemente yo soy el embajador de Bolivia en México, pero quiero entender que se me ha invitado aquí porque soy historiador y no exactamente por el cargo. Y quiero mostrarles a todos los hermanos aquí presentes cuál es la visión sobre un libro de historia, sobre una biografía, la visión de un historiador que no es mexicano. Entonces, lo que yo voy a contarles a ustedes es cómo miro yo desde la historiografía, desde la historia escrita, cómo miro yo este libro, ¿sí? Eso me interesa mucho compartir con ustedes y ver si tanto el profesor como Pablo pueden comentar luego esto. Y también me interesa mucho contarles un poquito de cómo el presidente Cárdenas tiene influencia en mi país. Estamos bastante lejos, México de Bolivia, en términos geográficos. Bolivia está en el corazón mismo de Sudamérica, pero estamos más cerca de lo que todos piensan, y por eso voy a contarles en una segunda parte algunos de los detalles de la relación o la influencia de Lázaro Cárdenas con Bolivia. Y por último, voy a contarles también, creo que me parece importante, una pequeña visión, prometo no más de 2 minutos, de una visión del editor, una visión de una persona que también hace libros, que yo tengo el mismo pecado que Pablo, que también hago libros. Entonces voy a compartir algunas visiones para eso. Empiezo a decir, y esto no va a ser ninguna sorpresa, que creo que efectivamente hay que leer este libro. No hay forma, realmente es un gusto tenerlo acá presente. Vamos entonces, la primera parte que les decía que me parece interesante analizar. Miren ustedes, no todas las biografías pueden hacer esto, que este librito, y luego voy a decir por qué me refiero en diminutivo, a ser parte de cómo hablamos los bolivianos. ¿Por qué este librito, ¿no es cierto?, es importante? Porque logra hacer algo que no siempre las biografías alcanzan a hacer. Miren ustedes qué es esto. Este libro empieza en el nacimiento mismo del presidente Cárdenas y concluye, en el último capítulo, concluye con la muerte del presidente Cárdenas. Estamos hablando de toda una vida, ¿de acuerdo? De toda una vida. Por eso es una biografía. Pero si bien nos muestra en una primera mirada toda una vida que para el autor es ejemplar, en términos no solamente de su actividad política como presidente, no solamente como un luchador social respecto a su país, a sus clases más marginadas, sino es una vida que el autor piensa que es un ejemplo para los políticos, para nosotros los mayores, para las familias, para los niños, para las mujeres. O sea, nos muestra en una primera mirada una vida ejemplar de un mexicano que llegó evidentemente a ser presidente. Eso tiene durante todo el libro, es algo permanente.
Una segunda mirada, que es muy importante, es comprender con algún detalle, la acción política del presidente Lázaro Cárdenas. Vale decir, ¿cómo fueron esos 6 años que gobierna Lázaro Cárdenas? Se concentra, en términos, si ustedes quieren, materiales, un poco más de la mitad del libro, es la presidencia de Lázaro Cárdenas. Pero claro, podría ser cualquier otra presidencia, pero esta es una presidencia ejemplar, según el autor nos presenta acá. Y una tercera cosa que es muy importante, es que nos muestra toda una época, porque Lázaro Cárdenas, si bien gobierna, entiendo del año diciembre del 34, 1940, nos muestra toda una época, no solamente de México, sino un poco de América Latina y del mundo. O sea, tenemos 3 ganancias cuando leemos este libro. Vamos a ver la vida de un hombre ejemplar, vamos a entender la presidencia, un sexenio, no me equivoco, un sexenio que según el autor, por eso escribe sobre él, es ejemplar, y vamos a tener una mirada de toda una época en la historia de México, un poco de América Latina y un poco también del mundo, pero vamos a tener 3 aspectos que ganar en un pequeño libro, ¿sí? Creo que eso es lo primero que hay que destacar. No todas las biografías pueden hacer eso. Las biografías normalmente siempre se refieren a alguien más o menos importante, pero las biografías normalmente atacan 1 o 2 aspectos, normalmente la vida y la acción política, pero no logran reflejar el ambiente, esto que les decía, cómo fue México, más allá de Lázaro Cárdenas en ese sexenio, cómo fue México antes de Lázaro Cárdenas y cómo fue México hasta el año 1970. Desde fuera, viendo la historia, evidentemente, para mí el libro ha sido muy importante, porque si bien uno conoce algunos hechos, no los conoce en la profundidad de uno de sus actores que está presente aquí. Creo que ese es suficiente motivo. Entiendo que no estamos vendiendo el libro, pero sería suficiente motivo para que si no lo regalaran, si no lo obsequiaran como parte de esta feria, pues habría que comprárselo, ¿sí? Y como no se vende, puedo nomás decir las cosas, pues no estoy haciendo propaganda y no soy el editor tampoco, no me voy a beneficiar de este argumento. Bueno, decía que esa es una primera mirada que me parece muy, muy importante. Una segunda mirada, y eso sí quiero compartirlo no solamente con los hermanos acá, sino también con el delegado y con mi querido profesor acá, es mostrarles las similitudes del periodo de Cárdenas y de las acciones de Cárdenas y la influencia que tiene el presidente Cárdenas en política. Muy brevemente les comento algunas cosas. Primero, un contexto. En 1935 a 1940, en mi país se está saliendo de una guerra tonta, los hermanos paraguayos, que tiene que ver con el petróleo. Dos grandes empresas petroleras del mundo, por supuesto que no de América Latina, sino empresas, una norteamericana y otra inglesa, utilizan a nuestros 2 países para resolver un diferendo entre ellos. Para resolver en realidad quién se quedaba con el petróleo, con uno de los reservorios más grandes de petróleo de América del Sur. Acaba esa guerra y nosotros vamos a vivir una cosa muy, muy importante. La guerra hace estallar un conflicto social tan fuerte que se instaura durante cerca de 10 años unos gobiernos militares, pero que se denominan los gobiernos del socialismo militar. Se llama así, curiosamente, en Bolivia, porque son gobiernos nacionalistas, son gobiernos progresistas y son gobiernos que están absolutamente ligados a aquellos campesinos, a aquellos obreros que fueron a la guerra y que al volver tratan de ver un nuevo país. ¿Qué es lo que tenemos en común? En 1938, es que esto es una casualidad
mayor, entiendo que se nacionaliza el petróleo acá en México. Y un año más, un año menos, se da la primera nacionalización del petróleo en Bolivia. Precisamente como producto de la guerra, el presidente Germán Buch, es un militar que viene de la guerra, el presidente Germán Buch nacionaliza por primera vez el petróleo en Bolivia. Una segunda similitud, yo ya no voy a decir casualidad, porque no es correcto decir, es el manejo de la tierra. El libro nos muestra que en 1930 habían 8 millones de hectáreas en propiedad de ejidos colectivos. Eso es muy importante. Estamos hablando, si yo dijera en Bolivia, diría propiedad comunal, propiedad colectiva. El libro nos muestra que para 1940 esos 8 millones se han convertido en 27 millones de hectáreas. Estamos hablando de, ponemos números, 8 por 3, 24, más de 3 veces, multiplicado por 3 veces la cantidad de ejidos colectivos. Esto no es casualidad, este es un dato que refleja específicamente la decisión del gobernante mexicano de volver, digamos, la tierra a quienes históricamente habían sido sus propietarios. Eso no tiene que ver con México, tiene que ver prácticamente con toda América Latina, allí donde las culturas indígenas fueron nuestros predecesores. En Bolivia eso va a ocurrir el año 1952. 12 años después de que eso ocurre acá en México, en Bolivia se va a dar, esos aplausos no son para nosotros, de verdad, ¿no? 12 años después se va a dar en Bolivia un proceso casi exactamente igual. A las haciendas todavía, digamos, feudales en Bolivia, se las va a tomar por las comunidades indígenas y se va a dar una distribución de la tierra casi del 80% de la tierra que existía en ese periodo. Yo lo puedo decir con absoluta seguridad, los intelectuales y los agitadores y los activistas y luego políticos del movimiento nacionalista revolucionario, se llamó así el partido de gobierno que hizo esta gran reforma en la tierra, estuvieron antes acá en México. Hemos, con un colega que nos ha visitado, un boliviano, en estos días, hemos verificado, ¿no es cierto?, la relación que existía entre quienes van a hacer esa reforma agraria en Bolivia se llama así, reforma agraria, y quienes ya la habían hecho en México a partir de, primero, la revolución, por supuesto, mexicana, y en los hechos, la legalización y la puesta en práctica de esto en la presidencia de Cámaras. Esto, por supuesto, merece una mayor investigación, merece mayor precisión en cuanto a la información, los años, los datos, si hubo una influencia, pero es interesante, sin lugar a dudas, ver que estamos viviendo, con pequeñas diferencias temporales, procesos muy similares que tenemos seguridad están influidos de un país hacia otro país, de unos dirigentes hacia otros y de unos gobernantes hacia otros países. Bueno, yo esta segunda parte quisiera cerrarla, el comentario que he prometido, quisiera cerrarla solamente con una anécdota. Allá en Bolivia existe, a partir del año 1920, en la década del 20, lo que se llama las normales rurales. Esas normales rurales son los espacios de capacitación de los profesores para que vayan a hacer clases a las escuelas rurales, vale decir, a las escuelas campesinas, que en mi país, en Bolivia, hay que ir a las escuelas indígenas, ¿sí? Bueno, hay una normal particular que se llama la normal de Huarizata, nombre otra vez, palabra otra vez indígena, que fundan 2 profesores, uno de apellido occidental y otro de apellido indígena, y es el gobierno de Lázaro Cárdenas el que va a construir uno de los módulos en Bolivia de la normal rural de Huarizata. Hasta ahora son 3 módulos, es como 3 pequeños edificios, más o menos conocemos cómo funcionan estas edificaciones de capacitación,
Uno de esos 3 edificios se llama, hasta ahora, el Módulo México, ¿sí? Porque es el gobierno de Lázaro Cárdenas el que financia la obra hacia el otro lado. ¿Qué es esto? Evidentemente, generosidad de un gobierno a otro gobierno, pero es mucho más que eso, lo dijo el profesor Ávila. Es en realidad una política internacional que tiene que ver no solamente con lo que está ocurriendo después de la Segunda Guerra Mundial, en su actitud ante el fascismo, tiene que ver con la idea que tiene de permitir la apertura o abrir las fronteras mexicanas a los exiliados de la Guerra Civil Española, ¿sí? Que son aquellos que salen de la Guerra Civil Española porque ha triunfado el fascismo en España, o sea, la derecha más fuerte, y tiene que ver, creo que hay que mostrarlo así, con que entiende el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas que existen procesos de incorporación de las clases más desposeídas, de las clases más marginadas, existen procesos de incorporación de esas clases a los distintos gobiernos, no solamente en México, sino también en el resto de América Latina. Creo que esos datos muy sencillos que les he mostrado, petróleo, tierras, formación académica en el área rural pensando en los indígenas, nos permiten tener una idea suficiente de la influencia que tiene la presidencia de Lázaro Cárdenas en Bolivia, y yo diré luego que sería interesante ver si eso mismo ocurre en otros países. Tengo la impresión de que algo necesariamente habrá si seguimos investigando. Les habría prometido 3 cositas y con esto termino de legado. Primero, efectivamente, lo que es una biografía, que yo entiendo que además de mostrar la presidencia, muestra una vida y muestra una época en México, la influencia de Lázaro Cárdenas en Bolivia. Y la tercera cosa, sí, que me permitan, porque algunos dirán, pero ¿cómo viene este señor a hablar de estas cosas? Este es un libro, que es la parte editorial. Este es un libro que se llama de bolsillo, por eso le dije librito. Bolsillo quiere decir que es un libro fácilmente manejable, ¿sí? Y normalmente los libros de bolsillo son baratos, pero normalmente tienen un problema, están mal editados. Por hacer un libro barato, accesible, hacen un libro técnicamente malo. Este, en cambio, es un libro muy bien hecho. Solamente 3 referencias. Es un libro cosido, eso quiere decir que cuando lo abran, está cosido con hilo y luego recién pegado, no se les va a romper nunca, o sea, no se va a deshojar nunca. En segundo lugar, tiene el papel del libro suficiente como para que soporte una buena lectura. El papel no es blanco, es el papel para libros. Pero más importante que eso, pese a que es un libro pequeño, tiene la letra grande. Uno dirá, bueno, pero eso no es como para una presentación. Yo creo que sí es como para una presentación, porque es una invitación para leer. Están hablando de un buen libro que no se arruinará prácticamente nunca, es un papel que no nos cansará la vista, es una letra grande, y ahora sí termino diciéndoles, no hay ningún pretexto por contenido, por precio, por calidad del libro, para que dejemos de ver esto. Ese es lo que quería decir. Buenas tardes, para mí es un gran orgullo estar presentando este libro con el historiador José Crespo y con el historiador Enrique Ávila. Él hizo un comentario sobre su libro El Cardenismo. Yo ese libro lo he atesorado durante décadas porque para mí es el mejor o de los mejores libros escritos sobre el cardenismo. Entonces, pues, ese libro me he cambiado 10 veces de casa, pero ese libro siempre lo he conservado. Y para mí es un gran gusto el que estemos aquí juntos hablando sobre Lázaro Cárdenas. La historia la debemos de ver desde el presente. La historia nos remite a experiencias pasadas para actuar hoy
y transformar nuestro futuro. Muchas veces quieren que nos refugiemos en el pasado, que añoremos viejos tiempos y que la historia sirva como una huida hacia atrás. En realidad la historia es un arma presente para luchar por un futuro. Creo que hay que ver el trabajo, la vida, la obra de Lázaro Cárdenas desde el presente para darnos cuenta de las tareas que tenemos que realizar los mexicanos actuales. Estamos viviendo un momento de gran regresión, un momento oscuro, un momento negativo. Y tenemos que lograr que México salga adelante, que los enemigos de México sean derrotados, que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de las riquezas, de un bienestar en nuestro país. Y parece tarea muy difícil, algunos la ven hasta imposible. Sin embargo, Lázaro Cárdenas, al comienzo de su vida, pues vivió una situación muy similar. Vivía la dictadura feroz de Porfirio Díaz, individuo que entregó al extranjero todas las riquezas, entregó el petróleo, la minería, reprimió salvajemente a los obreros, a los campesinos, y de esa situación partió Lázaro Cárdenas para toda una vida de lucha en la que jugó un papel muy importante y en la que logró grandes hazañas de rescate de nuestra soberanía. Ha habido épocas muy regresivas que son superadas. Cuando actuaron Hidalgo y Morelos, pues la situación era muy similar, y sin embargo lograron la independencia de México. En la época de Santana, pues también era una corrupción y un entreguismo tal, pues que Santana vendió la mitad del territorio nacional. Y sin embargo, pues la generación de Juárez logró derrotar a esta dictadura y que México diera un paso adelante muy importante para su época. Y cuando nace Lázaro Cárdenas, como ya dije, también era una época muy negativa. Igual o muy parecida a la que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, los historiadores sabemos que los tiempos históricos son relativos, que todo cambia y que finalmente los pueblos van logrando avanzar. De modo que lo que podemos estudiar en Cárdenas es un proyecto de nación para el futuro. Un proyecto en el que nuestras riquezas, el petróleo, las minas, todas las riquezas del subsuelo sean de los mexicanos, en el que haya soberanía energética. Cárdenas luchó por la soberanía energética. Cárdenas luchó por producir gasolina, por ejemplo. En aquella época, para producir la gasolina, después de que expropió el petróleo, pues se importaba la gasolina, tal como ahorita está sucediendo, que en lugar de producirla en México se importa. Cárdenas sabía que era necesario un elemento, el tetretilo de plomo, para poder producir la gasolina. Es una sustancia sumamente explosiva, peligrosa, venenosa, pero confiando en los técnicos mexicanos, en los ingenieros mexicanos, él anunció que México iba a producir tetretilo de plomo e iba a producir gasolina. La fórmula del tetretilo de plomo solo la tenían dos grandes corporaciones extranjeras. De inmediato llamaron a conferencia de prensa en Nueva York y, riéndose delante de todos los periodistas, dijeron: nos vamos a beber cada gota
de tetetilo de plomo que produzcan los mexicanos. ¿Y qué pasó? Pues que produjimos tetetilo de plomo, hubo problemas y hubo incluso una explosión en la que murieron 5 ingenieros, pero a final de cuentas se produjo el tetetilo de plomo y pues estos magnates extranjeros se tuvieron que tragar sus palabras porque obviamente no se iban a beber el tetetilo de plomo. Entonces Cárdenas luchó por la soberanía energética en todos los ámbitos. Luchó por la soberanía alimentaria, hizo una reforma agraria espectacular, repartió 18 millones de hectáreas, fomentó el ejido colectivo. En estas tierras tenemos experiencias de miles de años donde la tierra se ha trabajado colectivamente y logramos vivir centenares de generaciones produciendo en colectivo. Es la tradición mexicana y Lázaro Cárdenas rescató esta tradición y no solo creó ejidos, sino que en particular se preocupó porque fueran ejidos colectivos. Tuvo atención prioritaria por los pueblos indígenas, los pueblos yaqui, mayo, que habían sido tan reprimidos por Porfirio Díaz, incluso por los carrancistas. Un rasgo muy grande de Carranza es que en muchos momentos estuvo del lado equivocado, él estuvo con los carrancistas, a él lo mandaron una campaña contra los yaquis, contra Villa, en fin, pero él no era una persona de grupo que defendiera a morir a su grupo, sino que él pensaba siempre en México y al final de su vida fue el primer presidente que les repartió la tierra, los dotó de tierra a los yaquis y que reconoció la grandeza y el rol que jugó Emiliano Zapata, siendo que él había estado del lado equivocado. Pero entonces Lázaro Cárdenas defendió la soberanía alimentaria y no solo en cuanto a los cultivos, sino que también plantó árboles como loco, o sea, se pasó toda su vida plantando árboles y frenéticamente se dedicaba a regalar árboles. A donde llegaba siempre se ocupaba de regalar árboles para que los campesinos tuvieran huertos, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que fomentó la ganadería, era un experto desde joven. Incluso hacía experimentos con nuevas razas y también llegando a los ejidos, pues se dedicaba también a regalar sementales para fomentar la ganadería. Entonces él luchó por la soberanía agropecuaria, pero también luchó por la soberanía industrial. Él sabía que había grandes yacimientos de hierro, él sabía que los extranjeros querían monopolizar la producción de hierro y acero, y durante más de 30 años dio una lucha muy tenaz para construir la siderúrgica que lleva su nombre, la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, para que México fuera soberano en la industria. Él luchó por la soberanía nacional. La voz de México era una voz digna. Era el primer país del mundo, cuando él fue presidente, en oponerse a cualquier agresión de los fascistas. Fue el primer país que se opuso, porque los gringos, los ingleses, creían que consintiendo a Hitler y decían calladitos nos vemos más bonitos. Entonces Hitler empezó a invadir, a agredir, etcétera, y todo el mundo callado, menos México. Y cuando invadieron Abisinia y cuando invadieron Albania, el primer país que levantaba la voz era México, sin importar si esto le iba a caer bien o mal a las potencias
extranjeras. Y fue un factor muy importante para que Fidel y los revolucionarios cubanos pudieran salir adelante en su lucha. Él los ayudó muchísimo. Gracias a él salieron de la cárcel porque los habían encarcelado aquí en México. Y después, cuando la invasión del imperio yanqui en contra de Cuba, patrocinando a gusanos de Miami, la invasión de Bahía de Cochinos, Cárdenas se fue al aeropuerto para ir a Cuba a luchar con las armas en la mano en contra de la invasión. Pero el presidente Adolfo López Mateos, que por cierto era un agente de la CIA, está absoluta y plenamente documentado que era agente de la CIA, su clave de él era Litempo. También Díaz Ordaz era agente de la CIA, su clave era, en la de López Mateos era Litenso, la de Díaz Ordaz era Litempo 2, y Luis Echeverría era otro agente de la CIA y su seudónimo era Litempo 8. Bueno, entonces estos gobiernos lógicamente se alineaban con el imperio yanqui, y cuando llegó Cárdenas al aeropuerto, pues suspendieron todos los vuelos. Entonces contrató una avioneta para volar a Cuba, habló con López Mateos y López Mateos le dijo: es muy peligroso que usted vuele a Cuba porque pueden haber un atentado y explotar el avión. Y Cárdenas les dijo: no importa que explote el avión, el pueblo cubano sabría que yo estuve en él para ir a defender la revolución. Total, contrata una avioneta y llega al aeropuerto, pues la habían encadenado y habían secuestrado al piloto para que no viajara Lázaro Cárdenas a Cuba. Y entonces, bueno, aquí en el Zócalo se presentó en una gran movilización en defensa de la Revolución Cubana. Les cortaron el sonido y entonces él se subió al coche, al toldo del coche, y desde ahí, de su ronca voz, habló a favor de Cuba y en contra de la intervención yanqui. Y esa era su convicción. Cuando Estados Unidos derrocó al gobierno de Arbenz en Guatemala en 1954, Lázaro Cárdenas alzó la voz, condenó esta invasión. Entonces fue un hombre que luchó por la soberanía nacional y por la soberanía de todas las naciones, porque solamente hay una auténtica soberanía nacional si hay una comunidad donde se respete a cada una de las naciones. Entonces, bueno, el programa que nos plantea Lázaro Cárdenas y que nosotros y nuestros hijos tienen que completar es lograr la plena soberanía de México, la soberanía popular y la soberanía nacional. Creo que, repito, el día de hoy es una conmemoración, o bueno, celebración de que hace 80 años se expropió el petróleo. Hoy todo está perdido. Ya le entregaron el petróleo a las mismas corporaciones que lo controlaban antes de Cárdenas, aquellos que fueron responsables del asesinato de Madero, porque se le ocurrió meterles, porque Porfirio Díaz no les cobraba impuestos a las petroleras extranjeras. Madero les metió un impuesto de 3 centavos por barril de petróleo y lo hicieron el complot junto con el embajador gringo Henry Lane Wilson y Victoriano Huerta para derrocar y matar a Madero. Luego Carranza también les metió un impuesto de 18 centavos y dentro de la huelga de los generales y el derrocamiento de Carranza estuvieron las compañías extranjeras. Bueno, esas mismas compañías que tanto daño le han hecho a México están de regreso, pero aquí hay un pueblo y ese pueblo no va a permitir que esta situación continúe por muchos años.
Un gran rasgo de Lázaro Cárdenas es que siempre confió en el pueblo. Siempre tuvo fe en el apoyo del pueblo. Siempre se apoyó principalmente en los obreros y en los campesinos. Claro, esto le ocasionó grandes enemistades. El Grupo Monterrey, por ejemplo, pues patrocinó al PAN, que se creó precisamente como reacción en contra de Cárdenas. Y a pesar de que los potentados, los grandes empresarios, los gringos, pues siempre trataron de detener a Cárdenas, los proyectos de Cárdenas salieron adelante porque se apoyó siempre en el pueblo y principalmente en los trabajadores. Si tenemos esa confianza que él tuvo en el pueblo, en los trabajadores del campo y de la ciudad, podemos generar la fuerza necesaria para recuperar lo que nos han arrebatado. Y para terminar, no puedo dejar de rememorar cómo era Cárdenas, porque era la gente más sencilla. Él se la pasaba de pueblo en pueblo atendiendo y apoyándolos a la gente en sus problemas. Se levantaba muy temprano, 5 de la mañana, y trabajaba hasta las tantas de la noche. Era un trabajador incansable y durante horas y horas y horas se dedicaba a escuchar a la gente y a propiciar la organización para que se resolvieran sus problemas. Hay una anécdota de una vez que estaba en un pueblo y era la 1 de la mañana y todavía había una cola, porque cuando la gente se enteraba que ahí andaba Cárdenas, pues hacían cola para verlo. Y entonces uno de sus ayudantes les dijo que pues que ya el general estaba muy cansado, que ya se fueran. Se enteró el general Cárdenas, lo regañó y hasta las 3 de la mañana siguió escuchando a la gente. Era una persona muy tranquila, no alzaba la voz, no se enojaba, algo que muchos tenemos que aprender. Tenía un trato tan respetuoso con la gente que creo que es digno de encomio. Nunca avisaba, cuando él andaba de pueblo en pueblo, pero nunca avisaba. ¿Por qué? Porque sabía que si avisaba que viene Cárdenas, pues iban a organizar la gran comilona. Y entonces eso a él no le gustaba. Entonces siempre llegaba de sorpresa y, claro, le invitaban a comer. Comía la comida del campesino, la tortilla, el frijol. Y siempre le dio la vuelta a las comilonas, ¿no?, de los políticos. Hay un rasgo de él que habla cómo era. Cuando lo invitaban a comer, obvio le servían a él primero. Como se enteraban muchos campesinos, pues llegaba más gente. Pues él no probaba bocado hasta que el último de los campesinos que llegó a la servir. Él se esperaba hasta que sirvieran a todos y entonces ya empezaba a comer. Entonces, bueno, creo que pues tenemos que aprender mucho de gentes como él para lograr que México salga de esta oscura noche y que pues salgamos adelante. México va a salir adelante gracias a su pueblo y gracias al ejemplo de grandes hombres como Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata y Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del profesor Enrique Ávila Carrillo.
excelentísimo señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, don José Crespo. Y fuerte aplauso para el doctor Pablo Moctezuma Barragán.